A continuación vamos a pasar a ver el boil over, en el cual es un fenómeno que nos llama la atención, por eso es estudiado, que cuando un fuego empieza en la superficie de un depósito combustible, puede llegar un momento en el cual se produce una bola de fuego desproporcionada a cómo se ha iniciado o cómo se continuaba dicha combustión en la superficie de dicho depósito abierto, ¿vale? Y a esta bola de fuego que se genera, pues es un fenómeno que se denomina boil over, que vamos a ver ahora en detalle por qué se produce este fenómeno. Vale, este fenómeno es un fenómeno físico, por eso lo estamos estudiando en este apartado. ¿Qué es el boil over? Es la terminología en inglés, lo cual traducido al castellano sería rebosamiento por ebullición. ¿Dónde se da? Se da en recipientes abiertos de combustibles menos densos que el agua y también combustibles apolares, ¿vale? Bueno, ahora vamos a explicarlo a continuación. Hemos dicho que es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque hay un cambio de estado, no hay un cambio de la naturaleza, no hay una reacción, no hay una combinación entre diferentes elementos. Tenemos por un lado el combustible el líquido apolar y por otro lado tenemos el agua, que va a ser el que cuando realice el cambio de estado pues va a arrastrar dicho combustible y va a provocar esa bola de fuego que hemos visto en la primera imagen. Vale, como ya he dicho, es importante que este líquido, pues que se forme el siguiente escenario. ¿Vale? Nosotros tenemos un depósito abierto en el cual se comienza una combustión. Ese depósito abierto tendrá como ya hemos dicho, un líquido combustible menos denso que el agua y apolar. Esto va a generar que el agua que pueda haber en dicho depósito, bien por la lluvia o bien por cualquier otra circunstancia, como es más denso y como es polar, no se va a mezclar con el combustible y por lo tanto se va a quedar en la parte baja por decantación. Cuando se produce un incendio, se produce el incendio en la parte superior y sabemos que la propagación del calor se puede hacer de diferentes formas, por contacto, convección o radiación. En este caso, por contacto, el calor se propaga a través del líquido y cuando llega al agua y esta temperatura supera los 100 grados centígrados, entonces el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso. ¿Eso qué conlleva? Aunque su volumen aumente 1600 veces. En el cambio de estado se produce un aumento de volumen que va a arrastrar dicho combustible. Y si antes solamente se incendiaba la parte superior era porque era la parte que estaba en contacto con el oxígeno del aire. En el momento que dispersamos ese combustible, hay más parte que entra en contacto con el aire y por lo tanto, cumpliendo las condiciones del tetraedro del fuego, del triángulo del fuego, se inflama. Se inflama mayor cantidad porque hay mayor cantidad que tiene el comburente que necesitaba, que por eso no se prendía antes, porque no tenía el suficiente comburente. En este caso, el combustible que se encuentra aquí, al no tener aporte de oxígeno, no combustiona, pero en el momento que este es dispersado, como tiene temperatura, es un combustible, le falta el comburente. En el momento que en esta vaporización del agua dispersa este combustible, se produce la mezcla ideal para que se produzca la combustión. De ahí esas bolas de fuego tan enormes que se provocan en el boil over. ¿Vale? Bueno, esto lo habremos visto cuando estamos cocinando y a lo mejor se cae una gota de agua dentro del aceite, pues a veces provoca que cuando esa gota de agua se vaporiza de forma instantánea porque es poca cantidad y porque hay mucha temperatura en la sartén, arrastra el aceite y a veces produce pues una deflagración en la cocina, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Por eso es un proceso físico, porque lo que produce dicho aumento de dicha bola de fuego es la vaporización, el cambio de estado del agua de líquido a vapor, ¿vale? A gas, ¿vale? Produciendo esa dispersión del combustible que se encuentra en la parte más alta de dicho depósito. Vale, y básicamente esto sería el boil over. Luego hay